Hola, hola. Hoy sí, voy a comparar una comida de esas deshidratadas, de esas caras, de esas que valen como 8,50 más envío, con una versión mía del mismo plato, pero muy barata. Pero es que además voy a comparar el sistema tradicional del hornillo de gas con estos pads de autocalentado sin llama, a ver si vale para algo o es una castaña. ¿Os quedáis? Hoy quería comparar, porque sabéis que no soy un enamorado de estas marcas del liofilizado, diferentes circunstancias. Una, porque lógicamente es una comida preparada, lo cual nunca he sido un aficionado, pero igual de importante es el precio. Y creo que el precio, como todo está subiendo, están justificando unos precios de 8,50, de 9 euros más envío por una comida, por un platito de pasta con tal, o de arroz con no sé qué, o de cuscús. Y creo que mucha gente está entrando a este trapo de comprar esto, lo cual es respetable, pero creo que hay otras alternativas. Así que me apetece un poco enseñaros una alternativa sencilla y económica, que no sabrá exactamente igual, pero es una versión, la versión Melon Bites, de unos fideos con carne. Además, quiero enseñaros dos sistemas para calentar un poco, porque como sabéis hay infinidad de sistemas, desde el hornillo de gas, combustibles líquidos, pastillas, hay pastillas ecológicas ahora que funcionan bastante bien. Y este de autocalentado, por un lado suena muy bien, ya que no encendemos fuego, y puede ser ideal para estos sitios donde esté prohibido, como parques naturales o nacionales, o fechas donde no está permitido encender ni una cerilla. Tiene sus ventajas. También tiene sus desventajas, porque estamos generando más bolsas de plástico, estamos generando químicos para calentar la comida. Además del precio, pues genera más lío en todo el proceso para comernos algo simple. Como os he comentado, tenemos el Trek and Eat. Con esta comida en particular he tenido problemas con el calentador de Forestia. Ayer mismo intenté comerme esto y fue imposible. ¿Por qué? Porque el calentador de Forestia intuyo que está un poco más indicado para las comidas ya húmedas, y es simplemente calentarlo, pero a lo mejor con comidas liofilizadas, entre que tiene que calentar un agua muy fría, como está ocurriendo estos días, y luego aportar el calor para que la pasta se termine de cocinar, en mi caso no fue suficiente. Así que lo dejé hidratar. Ahora mismo está todo húmedo, no tiene su peso original, pero lo que sí voy a hacer es calentarlo con esto y ver si es suficiente. Por otro lado, mi versión del mismo plato, de estos noodles con carne, el cual se compone de los noodles, de un polvo que luego os explicaré de qué, de concentrado y seco de varias especies, y aquí he hecho simplemente zanahoria, carne y unos guisantes para darle un toque un poquito más alegre que el de Trek and Eat. Me diréis, claro, es que la diferencia de peso es mucha, tampoco tanta. Esto cuando lo recibes son 160 gramos. Esto, que esta parte sí está deshidratada, pero esta
está en húmedo, la zanahoria en la carne y los guisantes, pero las dos cosas juntas a mí me han pesado en báscula 245 gramos, así que como veis de 160 a 245 tampoco estamos tan alejados. Sin más, lo hacemos y lo probamos. Bueno, y llegó la hora de la verdad. Vamos a probar primero el Trecanit calentado con la bolsa de Forestia. Lo noto muy caliente en un lado y en el otro templado tirando a frío. Huele bien. La textura efectivamente está caliente, tengo que admitir. Esto sabe a unos macarrones con un poquito de ternera y con mucho queso industrial, queso con algunas especias, y lo peor quizás es que la ternera tiene pinta y textura como de, ¿cómo os diría? Como una salchicha que la han cortado en daditos muy pequeños. A ver, yo entiendo que has acampado y eso y tienes mucha hambre, algo calentito. A ver, si sigo comiendo es porque tengo hambre, ¿eh? Pero creo que la receta es mejorable. Ahora que tengo bien captado el sabor, la textura y todo, vamos a probar el otro. El coste del plato, ridículo, ya veis. La apariencia, pues no está nada mal. Y está calentito esto, ¿eh? ¡Oh! Bueno, vamos a ir valorando. Identifico la zanahoria, identifico el cerdo picado y si tiene un olor también como pollo, hortalizas. El aspecto, a ver, no es por echarme flores, el aspecto creo que es mejor que el de Trecanit. Vamos a ver si la pasta está hecha. Perfectamente. Fijaros que a pesar de que le he echado un sobre de estos de sopa de pollo, que trae hortalizas, pollo y especias, y suelo tener miedo de esos sobres porque suelen ser bastante salados, y así que en el resto no he echado nada de sal, pues todavía se le puede añadir sal porque el de Trecanit está bastante más salado. Esta receta no es lo más natural posible, ya que se pueden comprar especies y verduras liofilizadas. Sigo encontrando lo más complejo de todo esto siempre es mantener en temperaturas frías, estamos a unos 5 grados hoy, pues conseguir mantenerlo caliente, que termine de cocinarse. Lógicamente un hornillo te va a dar la ventaja de poder recalentarlo o calentarlo un poco más. Los pads, como conclusión, volveré a utilizarlos ya que compré un pack de 4, pero me da que por ejemplo con este tipo de cocción que necesita la pasta unos 5 minutos, como que no le da suficiente para calentar el agua y cocinarlo. Si la comida ya viene húmeda, quiere decir que la pasta está cocinada y todo, como esta misma marca vende, pues calentarlo sí, como he hecho la prueba. Nada más, yo voy a hacer un poquito la sobremesa y luego terminaré la ruta.
Si os parece interesante este vídeo y queréis ver alguna otra receta que compare, pues decidlo en los comentarios, que lo haremos. Que nos vemos en el próximo vídeo. Una buena comida y un cafetito